Prepárense. Lo que están a punto de presenciar desafía toda lógica, toda comprensión de la naturaleza y, francamente, todo lo que creían saber sobre el instinto maternal. Olviden las tiernas imágenes de madres animales acunando a sus crías. Olviden todo, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia tan brutal, tan impactante, que los dejará con la boca abierta y el corazón en un puño. ¿Listos para el shock? Un chimpancé, una madre, utilizando a su propio bebé, a su carne y sangre como carnada viva. Sí, han oído bien, carnada. Suena monstruoso, inconcebible, absolutamente. Pero agárrense fuerte a sus asientos, porque la razón detrás de este acto aparentemente atroz, el para esto que se esconde al final de este oscuro túnel, es tan alucinante, tan inesperado, que podría reescribir todo lo que pensaban sobre la inteligencia animal y los límites del sacrificio. No se atrevan a cambiar de canal, porque esta es la historia que los perseguirá en sus sueños. Y la verdad es más extraña y más terrible de lo que jamás podrían imaginar. En las profundidades más recónditas de la selva del Congo, donde la luz del sol apenas logra besar el suelo y los sonidos de criaturas desconocidas llenan la noche, vivía una comunidad de chimpancés que había logrado prosperar contra todo pronóstico. Eran los silvanos, un clan conocido por su astucia y su increíble capacidad de adaptación a un entorno tan hostil como generoso. Y entre ellos destacaba Kali. Kali no era la hembra alfa, no en el sentido tradicional de fuerza bruta, pero su inteligencia era legendaria. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener la sabiduría de generaciones, capaces de leer el bosque como un libro abierto, de anticipar peligros que otros ni siquiera sospechaban. Kali acababa de ser madre por segunda vez. Su pequeño, al que llamaremos Kofi, era un bebé de apenas unos meses, frágil, dependiente, con unos ojos enormes que seguían cada movimiento de su madre con una adoración ciega. Para Kali, Kofi era el centro de su existencia, la promesa de un futuro para su linaje. Pero el destino, ese cruel titiritero, tenía otros planes. Planes que pondrían a prueba a Kali de una forma que ningún ser vivo debería jamás experimentar. La amenaza llegó reptando, silenciosa y letal, envuelta en las sombras de la noche, una mamba negra, no una cualquiera, sino un espécimen gigantesco, casi mítico, que los ancianos del clan llamaban Ngoka, la sombra sibilante. Medía más de 3 metros, su piel era del color de la obsidiana pulida, y su veneno, uno de los más potentes del planeta, podía matar a un chimpancé adulto en cuestión de minutos. Ngoka había estado aterrorizando la región durante semanas. Sus ataques eran impredecibles, su presencia una sentencia de muerte invisible. Varios miembros de clanes vecinos habían sucumbido a su mordedura y el pánico comenzaba a cundir. Una noche particularmente opresiva, con la luna oculta tras un denso manto de nubes y el aire cargado con la promesa de una tormenta inminente, Ngoka decidió visitar el territorio de los silvanos. Se deslizó entre la maleza con una fluidez fantasmal, su lengua bífida probando el aire, buscando el calor de una presa, y lo encontró. El calor de un pequeño cuerpo dormido, el calor del bebé Kofi, acurrucado junto a su madre Kali en un nido improvisado en las ramas bajas de un robusto árbol de higuera. Kali, con su instinto maternal siempre alerta incluso en sueños, se despertó sobresaltada. No hubo un sonido, no hubo un movimiento brusco, solo una sensación, una presencia helada, una vibración en el aire que le erizó el vello de la nuca. Abrió los ojos lentamente y su sangre se congeló. A escasos centímetros del rostro dormido de Kofi, la cabeza triangular y los ojos fríos como el hielo de Ngoka la observaban fijamente. La serpiente estaba enroscada en la misma rama, perfectamente inmóvil, lista para atacar. El pánico se apoderó de Kali. Un grito silencioso se ahogó en su garganta. Su bebé,
Su Kofi estaba a merced del veneno más letal de la selva. Cualquier movimiento brusco por su parte, cualquier intento de arrebatar a Kofi y Ngoka atacaría. Era una trampa mortal, una sentencia suspendida en el aire tenso y cargado de electricidad. Los segundos se estiraron como una tortura infinita. Podía sentir el olor metálico del peligro, ver el leve movimiento de la lengua de la serpiente, casi saboreando a su presa. ¿Qué hacer? ¿Gritar? Alertaría al resto del clan, pero también podría precipitar el ataque de la mamba. ¿Luchar? Imposible. La velocidad de la serpiente era legendaria, su mordedura certera, un solo error, y Kofi estaría muerto, y ella también. Su mente, normalmente tan ágil y calculadora, se vio anegada por una ola de terror puro. Miró los ojos de Ngoka y vio en ellos una frialdad absoluta, una ausencia total de piedad. Era una máquina de matar, y su bebé era el objetivo. Fue entonces, en ese abismo de desesperación, cuando una idea comenzó a surgir en la mente de Kali. Una idea tan horrenda, tan antinatural, que al principio la desechó como un delirio febril. Pero la imagen de la cabeza de Ngoka, cada vez más cerca de Kofi, la obligó a considerarla. Era una opción impensable, una opción que desgarraría su alma de madre, pero ¿y si era la única opción? ¿Y si, para salvar a Kofi, tuviera que hacer algo que ninguna madre en su sano juicio haría jamás? El plan era monstruoso en su simplicidad. Ngoka quería a Kofi. Su atención estaba completamente fijada en el bebé. Pero las serpientes, especialmente las mambas, son criaturas de instinto y reacción. Si algo más atractivo, algo que representara una amenaza o una oportunidad aún mayor, se presentara quizás, solo quizás, su atención podría desviarse, aunque fuera por una fracción de segundo. Pero ¿qué podía ser más atractivo para una serpiente hambrienta que un bebé indefenso? Kali miró a su alrededor desesperada. No había nada, solo ramas, hojas y la oscuridad devoradora de la selva. Y entonces sus ojos se posaron en su propio brazo. Su brazo fuerte, musculoso, lleno de vida. Un objetivo más grande que Kofi. Un objetivo que, si se ofrecía de la manera correcta, podría parecer una presa más fácil o una amenaza que Ngoka tendría que neutralizar primero. Pero, ¿cómo ofrecer su brazo sin provocar el ataque inmediato sobre Kofi? ¿Cómo convertir su propio cuerpo en un señuelo sin que la serpiente se diera cuenta de la artimaña hasta que fuera demasiado tarde para el bebé? Aquí es donde la mente de Kali comenzó a trabajar en un nivel de astucia que rozaba lo diabólico, una astucia nacida del amor más puro y la desesperación más profunda. Con una lentitud casi imperceptible, moviendo cada músculo con una precisión milimétrica para no alertar a Ngoka, Kali comenzó a deslizar su mano libre, la que no sostenía a Kofi, hacia el pequeño. El corazón le latía tan fuerte que temía que la serpiente pudiera oírlo. El sudor frío le recorría la espalda. Cada fibra de su ser gritaba en contra de lo que estaba a punto de hacer. Cuando su mano estuvo cerca de Kofi, hizo algo que helaría la sangre de cualquier observador. Con una delicadeza que contradecía la brutalidad del acto, agarró suavemente una de las pequeñas piernas de Kofi. El bebé, sintiendo el contacto, se removió ligeramente en sueños, emitiendo un suave quejido. Los ojos de Ngoka se estrecharon aún más, su atención ahora dividida entre el rostro del bebé y la mano de la madre. Y entonces Kali hizo lo impensable, lo verdaderamente impensable. Con un movimiento que fue a la vez increíblemente rápido y horriblemente deliberado, Kali movió a Kofi. No para alejarlo de la serpiente, no para protegerlo con su cuerpo, no. Lo movió ligeramente hacia adelante, una fracción de centímetro, como si estuviera ofreciéndolo. Al mismo tiempo, emitió un gruñido bajo, un sonido que no era de amenaza hacia la serpiente, sino un sonido gutural, casi como si estuviera animando a su cría a acercarse al peligro, o como si ella misma estuviera a punto de soltarlo.
Era una locura, una traición al instinto maternal. Estaba usando a su propio bebé como carnada. Ngoka, por una fracción de segundo, pareció dudar. La situación había cambiado. La madre no estaba protegiendo, estaba entregando, o era una trampa aún más sutil. La atención de la serpiente, que había estado fijada en la cabeza de Kofi, ahora se vio atraída por ese movimiento inesperado, por esa aparente incongruencia en el comportamiento de la madre. La cabeza de la mamba se movió levemente, siguiendo el sutil desplazamiento del bebé. Y ese era el momento que Kali estaba esperando. Esa fracción de segundo de duda, de redirección de la atención. En el instante en que los ojos fríos de Ngoka se desviaron mínimamente de su objetivo principal, en el instante en que su cerebro reptiliano procesaba la nueva e incomprensible información, Kali atacó, pero no atacó a la serpiente, no directamente. Con la velocidad de un demonio, sabiendo que tenía una única y minúscula ventana de oportunidad, Kali retiró su mano de la pierna de Kofi y, en un movimiento fluido y desesperado, lanzó su propio brazo izquierdo directamente hacia la cabeza de Ngoka. No para agarrarla, no para golpearla, sino para interponerlo, para ofrecerlo como un escudo, como un sacrificio. Ngoka, sorprendida por el movimiento súbito y la aparición de un objetivo mucho más grande y amenazante tan cerca de su cabeza, reaccionó por puro instinto. Sus colmillos, cargados de veneno mortal, se clavaron profundamente en el antebrazo de Kali. Un dolor abrasador, como fuego líquido, recorrió el cuerpo de la chimpancé. Sintió el veneno invadiendo su torrente sanguíneo, el inicio de la parálisis, el sabor metálico de la muerte en su boca. Pero no importaba. Había funcionado. Por ahora, la atención de Ngoka estaba completamente centrada en ella, en la presa que ahora tenía firmemente sujeta, la presa que se retorcía de dolor. Kofi estaba momentáneamente olvidado, pero el plan de Kali, su acto de sacrificio, no había terminado ahí. Apenas estaba comenzando. Sabía que la mordedura de la mamba era una sentencia de muerte. Tenía minutos, quizás segundos, antes de que el veneno la incapacitara por completo. Y en esos preciosos momentos tenía que asegurar la supervivencia de Kofi y, si era posible, la del resto de su clan. Con Ngoka todavía aferrada a su brazo, inyectando más y más veneno, Kali hizo algo aún más asombroso, algo que demostraba una frialdad y una determinación sobrehumanas. En medio de una agonía indescriptible, en lugar de intentar liberarse, en lugar de gritar de dolor y alertar a los demás de forma caótica, apretó su agarre sobre la serpiente. Con su mano derecha libre, la que no estaba siendo devorada por el veneno, agarró el cuerpo de Ngoka justo detrás de la cabeza, con una fuerza de voluntad que desafiaba la biología. Estaba sujetando a la muerte misma, estaba impidiendo que la serpiente se liberara para atacar de nuevo a Kofi o a cualquier otro, y entonces, con la mamba aún mordiendo su brazo y ella sujetándola con una fuerza increíble, Kali comenzó a moverse. Se arrastró, se deslizó, se retorció, alejándose del nido, alejándose de Kofi, que ahora estaba despierto y observaba la escena con unos ojos llenos de un terror mudo e incomprensible. Estaba llevando a Ngoka lejos. Estaba convirtiendo su propio cuerpo en una prisión móvil para la serpiente más mortífera de la selva. Cada movimiento era una tortura. El veneno se extendía, sus músculos comenzaban a fallar, su visión se nublaba. Pero seguía adelante, arrastrando a su captor, a su asesino, hacia un destino que solo ella conocía. Los otros chimpancés del clan, despertados por los sutiles ruidos de la lucha o por una sexta sensación de peligro extremo, comenzaron a aparecer en las ramas cercanas. Lo que vieron los dejó paralizados de horror y asombro.
Kali, una de sus hembras más respetadas, con la infame Engoka aferrada a su brazo, moviéndose con una lentitud agónica, pero con una determinación inquebrantable. Y el bebé Kofi, solo y vulnerable en el nido. ¿Qué estaba haciendo Kali? ¿A dónde iba? ¿Y por qué, oh Dios? ¿Por qué había permitido que la serpiente la mordiera? ¿Por qué parecía estar protegiendo a la criatura que la estaba matando? Nadie entendía, nadie podía creer lo que veía. Era una pesadilla hecha realidad, pero Kali sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su mente, aunque nublada por el veneno y el dolor, estaba fija en un único objetivo. Un objetivo que requería no solo su sacrificio físico, sino una última y aterradora muestra de su inteligencia y su conocimiento del entorno. Se dirigía hacia el Corazón Hueco, un gigantesco árbol muerto que se alzaba en el borde de un pequeño barranco, a unos 50 metros de su nido. El Corazón Hueco era conocido por todos en el clan. Su tronco, aunque imponente por fuera, estaba casi completamente podrido y ahuecado por dentro, hogar de murciélagos, insectos y, según las leyendas, de espíritus oscuros. Nadie se acercaba a él si podía evitarlo. Era inestable, peligroso, y se decía que cualquier día se derrumbaría por completo. Y era precisamente hacia esa trampa mortal natural, hacia donde Kali, con Engoka aún aferrada a su brazo y su veneno recorriendo sus venas, se dirigía. Su plan era tan terrible como brillante: usar su propio cuerpo moribundo y el peso de la serpiente para provocar el colapso del Corazón Hueco, sepultando a Engoka con ella y eliminando la amenaza para siempre. Un suicidio calculado, un acto final de protección que iba más allá de cualquier cosa que la selva hubiera presenciado jamás. Estaba usando a su bebé como carnada, sí, pero no para la serpiente, sino para atraer a la serpiente a una trampa mucho mayor, una trampa donde ella misma sería parte del mecanismo mortal. La tensión es insoportable, ¿verdad? ¿Logrará Kali su cometido? ¿O el veneno la vencerá antes? ¿Y qué pasará con el pequeño Kofi, solo y abandonado en medio de esta locura? No se atrevan a moverse, porque la conclusión de esta historia es aún más impactante de lo que pueden imaginar. La verdadera razón, el para esto final, está a punto de ser revelado. El veneno de la mamba negra actuaba con una rapidez aterradora. Las piernas de Kali comenzaron a fallar. Sus movimientos se volvieron espasmódicos, torpes. Cada bocanada de aire era un esfuerzo agónico. La selva a su alrededor se distorsionaba en un torbellino de verdes y marrones. Los sonidos se apagaban y regresaban como olas distantes. Pero su agarre sobre el cuerpo de Engoka, justo detrás de la cabeza, seguía siendo férreo, una tenaza de voluntad pura. La serpiente, sintiendo la debilidad de su víctima, intentaba liberarse, retorciéndose con furia, pero Kali, incluso en las puertas de la muerte, no cedía, no podía ceder. Los otros chimpancés, ahora completamente despiertos y conscientes de la magnitud del drama que se desarrollaba ante sus ojos, observaban desde una distancia segura, paralizados entre el horror y una admiración que no se atrevían a expresar. Vieron cómo Kali, arrastrándose más que caminando, se acercaba inexorablemente al Corazón Hueco. Vieron la determinación demencial en sus ojos vidriosos. Vieron cómo la vida se escapaba de ella con cada segundo que pasaba, pero también vieron cómo esa misma vida que se extinguía estaba enfocada en un último, terrible propósito. Kofi, desde el nido, había comenzado a llorar, un lamento agudo y lastimero que cortaba el aire tenso de la madrugada. Quizás instintivamente sabía que estaba presenciando los últimos momentos de su madre. Quizás solo sentía el abandono y el terror de la soledad. Ese llanto pareció darle a Kali un último impulso de energía. Tenía que hacerlo, tenía que terminarlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de sufrimiento y esfuerzo sobrehumano, Kali llegó a la base del Corazón Hueco.
El árbol se alzaba ante ella como un espectro nudoso, su corteza agrietada y cubierta de musgo, emanando un olor a podredumbre y tierra húmeda. La entrada al tronco hueco era una boca oscura y desigual, lo suficientemente grande como para que ella y la serpiente pudieran pasar. Con un último rugido gutural, una mezcla de dolor, desafío y un amor maternal que trascendía la vida misma, Kali se lanzó hacia adelante, usando el peso de su cuerpo y el de Engoka, que seguía frenéticamente aferrada a su brazo, para golpear la base ya debilitada del tronco podrido. El impacto fue sordo, pero significativo. Pudo sentir cómo las fibras de madera muerta cedían, cómo la estructura entera del árbol temblaba. Una vez más, necesitaba un golpe más. Reunió cada átomo de conciencia que le quedaba, cada chispa de vida que el veneno aún no había extinguido. Ignoró el fuego que le quemaba las venas, la oscuridad que invadía los bordes de su visión. Se impulsó de nuevo, con todo su ser, contra el corazón hueco. Esta vez, el sonido fue diferente, un crujido ominoso, profundo, que pareció surgir de las entrañas mismas de la tierra. Luego, un gemido largo y lastimero de madera antigua rindiéndose a la presión. Y después, con la lentitud majestuosa de un gigante cayendo, el corazón hueco comenzó a inclinarse. Kali, con Engoka todavía aprisionada en su agarre y en su brazo, se dejó caer dentro de la oscuridad del tronco hueco justo cuando éste comenzaba su descenso final hacia el pequeño barranco que bordeaba. Hubo un instante de silencio suspendido, el silencio que precede a la catástrofe, y luego un estruendo ensordecedor. El corazón hueco se desplomó con la fuerza de 1.000.000 de truenos, levantando una nube de polvo, astillas y tierra que oscureció el claro. El suelo tembló. Los pájaros huyeron en todas direcciones. Los otros chimpancés retrocedieron instintivamente, sus gritos de alarma mezclándose con el ruido de la destrucción. Cuando el polvo comenzó a asentarse, solo quedaba un amasijo de madera podrida y tierra removida en el fondo del barranco. Del corazón hueco de Kali y de la temible Engoka no había ni rastro, todo había sido sepultado. Un silencio pesado, un silencio de muerte y asombro, cayó sobre la selva. Los chimpancés se acercaron con cautela al borde del barranco, mirando hacia abajo, hacia la tumba improvisada de su compañera y de la serpiente que la había matado. No había nada que hacer. Kali se había ido. Pero con su último acto, con su sacrificio impensado, se había llevado consigo a la sombra sibilante, liberando al clan y quizás a toda la región de su reinado de terror. Pero era este el para esto final. Simplemente eliminar a Engoka a costa de su propia vida y, en el proceso, usar a su bebé como el cebo inicial para atraer a la serpiente a su trampa mortal. Sí, era heroico, era brutal, era increíblemente valiente, pero había algo más. Algo que solo la mente astuta de Kali podría haber concebido en esos momentos de agonía. Pasaron las horas. El sol comenzó a elevarse, disipando las últimas sombras de la noche. El clan de los silvanos estaba sumido en una especie de estupor. Habían perdido a una de sus miembros más valiosas, pero también se habían librado de una amenaza constante. Y en el nido de la higuera, el pequeño Kofi seguía llorando, ahora un llanto débil, exhausto. Estaba solo, huérfano. Fue entonces cuando algunos de los chimpancés más jóvenes y curiosos, atraídos por algo que no podían explicar, comenzaron a acercarse con extrema cautela al lugar donde el corazón hueco se había derrumbado. Olfateaban el aire, sus rostros una mezcla de miedo y una extraña expectación. Y entonces, uno de ellos emitió un grito agudo, un grito de sorpresa, no de terror. Los adultos se acercaron, y lo que vieron los dejó, una vez más, absolutamente atónitos. Nadie podía creer lo que estaban viendo. Entre los restos de madera podrida y la tierra removida, no muy lejos del epicentro del derrumbe, pero milagrosamente intacta, había una pequeña cueva.
una oquedad en la pared rocosa del barranco que había quedado expuesta por la caída del árbol. Y dentro de esa cueva, protegidos del impacto y del polvo, había otro nido, un nido más pequeño, más discreto, y en él 2 bebés chimpancés más, diminutos, recién nacidos, apenas abriendo los ojos al mundo. Eran los hijos de la hembra alfa del clan Kesi. Kesi había dado a luz en secreto hacía apenas unos días, en esa cueva oculta, una práctica común entre las hembras chimpancés para proteger a sus recién nacidos más vulnerables durante sus primeras semanas de vida. Kali lo sabía. Kali, con su increíble conocimiento del territorio y de los hábitos de su clan, sabía de la existencia de ese nido secreto y de su precioso contenido. Ingoka también lo estaba descubriendo. La mamba, en su búsqueda de presas fáciles, estaba comenzando a rastrear el sutil olor de los recién nacidos. El ataque a Kofi no había sido una casualidad. Ingoka estaba cazando y su próximo objetivo eran los bebés indefensos de la hembra alfa, el futuro mismo del clan. Ahora todo tenía sentido. El sacrificio de Kali no había sido solo para salvar a su propio hijo, Kofi. Su acto aparentemente monstruoso de usar a Kofi como carnada no era para atraer a la serpiente hacia ella misma en un simple acto de desviación. Era para alejar a Ingoka del nido secreto de Kesi, para darle tiempo a los recién nacidos, para darle tiempo al futuro del clan. Kali, al ser atacada en su propio nido, se dio cuenta de que Ingoka estaba peligrosamente cerca de descubrir a los bebés de Kesi. Si la serpiente mataba a Kofi y seguía su camino, inevitablemente encontraría el otro nido. Tenía que detenerla, pero no solo detenerla. Tenía que asegurarse de que la amenaza fuera eliminada por completo y lejos de los más vulnerables. Su plan maestro, concebido en segundos de agonía y terror, era de una genialidad escalofriante. Usar a Kofi momentáneamente para desviar la atención inmediata de Ingoka y permitirle interponer su propio brazo. No era entregar a Kofi a la muerte, sino usarlo como el punto de inflexión para controlar el primer movimiento de la serpiente. Aferrar a Ingoka una vez mordida, para que la serpiente no pudiera escapar y volver a atacar a ninguno de los bebés. Arrastrar a Ingoka hacia el corazón hueco, un lugar alejado de ambos nidos. Provocar el derrumbe del árbol, sepultando a la serpiente y a ella misma y eliminando la amenaza de forma definitiva, asegurando que Ingoka no pudiera, bajo ninguna circunstancia, alcanzar a los recién nacidos de Kesi. Era un sacrificio calculado para salvar no solo a su hijo, sino al futuro entero de su clan. Había usado su conocimiento del terreno, su comprensión del comportamiento de la serpiente y su propia vida como las piezas de un ajedrez mortal contra el depredador más temido. La revelación cayó como un rayo sobre los silvanos. El dolor por la pérdida de Kali se mezcló con una oleada de asombro y una gratitud tan profunda que las palabras no podrían describirla. Kesi, la hembra alfa, al ser conducida a la cueva ahora expuesta y ver a sus bebés sanos y salvos, emitió un largo y lastimero grito que resonó por toda la selva, un lamento por Kali, pero también un canto de agradecimiento. El pequeño Kofi fue rápidamente adoptado por el clan. Kesi, en particular, lo tomó bajo su protección, quizás en reconocimiento al sacrificio de su madre. Creció junto a los otros jóvenes, llevando consigo la marca invisible de la tragedia y el heroísmo que habían rodeado su infancia. La leyenda de Kali, la chimpancé que usó a su bebé como carnada para salvar a toda una generación, se transmitió de chimpancé a chimpancé y quizás, de alguna forma misteriosa, a la propia selva. El lugar donde el corazón hueco había caído se convirtió en una especie de santuario, un lugar de respeto silencioso. Y así, en el corazón salvaje del Congo, una madre demostró que el amor y la inteligencia pueden ser las armas más formidables, que a veces los actos más shokuyuchi, chocantes, en ucraniano, para variar, o tom,
y aparentemente crueles, pueden esconder la estrategia más brillante y el sacrificio más puro. Kali no solo luchó contra una serpiente, luchó contra el olvido, contra la extinción de su linaje, contra la desesperanza, y ganó. A un costo terrible, sí, pero ganó la batalla más importante de todas, la batalla por el futuro. Una historia que te deja sin aliento, ¿verdad? La inteligencia, la previsión, el sacrificio, todo en un solo acto de una madre chimpancé. Esto es furia animal en su máxima expresión. Si esta increíble historia de estrategia mortal y amor incondicional te ha impactado, si te ha hecho ver el mundo animal con nuevos ojos, entonces sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete ahora mismo a Furia Animal. No te pierdas ni una sola de estas crónicas salvajes que te dejarán al borde del asiento. Dale un gigantesco me gusta a este video si el ingenio y el coraje de Kali te han dejado sin palabras. Y por favor, comparte esta historia con todos tus amigos, con tu familia, con cualquiera que necesite una dosis de asombro y una prueba de que los verdaderos héroes a menudo no llevan capa, sino pelaje y un corazón dispuesto a sacrificarlo todo. Porque en la naturaleza, como en la vida, las apariencias engañan y las intenciones más profundas a menudo se revelan solo en el último y más desesperado momento. Nos vemos en la próxima aventura salvaje, solo aquí, en Furia Animal. No te lo puedes perder.